Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor te acompañe hoy y siempre. Bienvenido a este espacio donde nos nutrimos con la palabra de Dios cada día. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, porque nuestra alma está sedienta de la palabra. Hoy también queremos conocer la voluntad de Dios. Abre nuestro oído, nuestro entendimiento. Espíritu de Dios, conviértenos en tierra fértil donde la palabra pueda germinar y dar fruto abundante. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús fue al templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si decimos de los hombres, tenemos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se está cuestionando la autoridad de Jesús, porque perdona pecados, porque lo hace en día sábado, porque está indicando una forma auténtica de vivir la fe en Israel. Y se le pregunta: ¿con qué autoridad lo haces? Jesús entonces tiene unos adversarios que no aceptan la autoridad de Jesús, no la quieren reconocer, refutan la autoridad de Jesús. En aquel entonces, como hoy, Jesús era el mismo Dios hecho hombre. Daba pruebas auténticas de que era el ungido, sanaba, liberaba. De hecho, cuando Juan el Bautista le manda a preguntar si es el Mesías, Jesús no dijo sí o no, dijo: vayan y digan a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena noticia. O sea, todos los signos mesiánicos se cumplen en Jesús. Pero no querían reconocer la autoridad de Jesús pese a esos signos mesiánicos. Hoy en día también Dios nos da los signos de su existencia, de su amor, de su misericordia. Vuelvo a despertar cada mañana. Tengo alimento para subsistir. Tengo un techo donde cobijarme. Tengo una familia que me acoge. Son tantos los dones de Dios. Y me atrevo muchas veces con mi actitud de vida, puede ser que no de palabra, pero en mi comportamiento me atrevo a cuestionar la autoridad de Dios sobre mi vida. El mundo moderno vive en esa dinámica de cuestionar la autoridad de Dios. ¿Quién es Dios para prohibirle a una mujer practicarse un aborto? ¿Quién es Dios para prohibirle a una pareja de homosexuales casarse? Se cuestiona la autoridad de Dios. Esa es la dinámica del mundo. Y lo complicado es que el cristiano, el católico, está cayendo en esa dinámica. Tú y yo vivimos en el mundo, pero como decía un padre de la iglesia, somos el fermento en la masa, somos la sal de esta tierra. No podemos caer en la dinámica del mundo, debemos vivir en el mundo, pero como decía
el apóstol Pablo, como los santos en cada comunidad. Y santo para aquella época no significaba el que hace milagros, el que vive una vida heroica de santidad. Para ese entonces santo era el bautizado, que era separado para Dios. Debemos vivir como ese fermento en la masa, pero no dejarnos arrastrar bajo la mentalidad del mundo. Por el contrario, en medio de un mundo de oscuridad que rechaza la autoridad de Dios, yo con mi vida debo dar testimonio de que Dios es el dueño de mi existencia y que Él tiene autoridad sobre mi vida. Aunque los demás no quieran creer, aunque los demás se llenen de prejuicios contra Dios, yo tengo que ser la luz en medio de esa oscuridad. Pues hoy les quiero advertir de esta tentación permanente, constante, de cuestionar la autoridad de Dios. Cuando tú dices, yo voy a misa cuando me nace, yo me confieso directamente con Dios. Si no te habías dado cuenta, estás cuestionando la autoridad de Dios. Cuando tú dices, el Papa dijo, pero yo pienso diferente. El sacerdote dijo en la iglesia, pero yo pienso diferente. Estoy cuestionando lo que predica el Papa y el sacerdote sobre la palabra. Obviamente que hay temas que son de opinión personal, y en esos no hay que seguir lo que diga el Papa o lo que diga el sacerdote. Pero hay unos temas que son de fe, que son los que regularmente se predican y que no podemos cuestionarlos porque son magisterio de la iglesia, porque son doctrina aprobada de la iglesia. Cuando llevas no sé cuántos años viviendo en unión libre, estás cuestionando la autoridad de Dios que mandó a que todo mundo se case. Cuando llevas años, tiempo sin confesarse, estás cuestionando la autoridad de Dios. Tal vez no lo habías visto así. Cuestiono la autoridad de Dios como los fariseos cuando decido hacer con mi vida algo diferente a lo que Dios manda en su palabra. Estoy diciendo, ¿y usted con qué autoridad? ¿Dios qué autoridad tiene sobre mi vida? ¿Acaso Dios es quién para decirme si debo perdonar o no a esta persona? ¿Quién se ha creído Dios para mandarme a confesar con tanta frecuencia? ¿O para tener que casarme? ¿O para tener que dejar este o este otro pecado? Pues Dios es el dueño de mi vida, el dueño de mi existencia. Pero puede ser que yo de palabra no lo diga, pero con mis acciones lo estoy diciendo. Sigo 20 años en pecado, sigo diciendo mentiras, sigo votando por políticos corruptos, políticos que promueven ideologías en contra del cristianismo. Entonces estoy cuestionando la autoridad de Dios. ¿Quién no cuestiona la autoridad de Dios? El que obedece a Dios, el que lleva una vida conforme a la sana doctrina, a lo que enseña la iglesia, el que lleva una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, es una persona que a la autoridad de Dios dice amén. Creo en lo que Dios nos manda. Y con esto no estoy diciendo que el cristiano no pueda opinar, no pueda pensar diferente. Todo el mundo puede pensar diferente, pero el hecho de que yo piense diferente significa también de que yo debo estar abierto a que alguien me diga, no, pues estás pensando mal. A que alguien con autoridad me diga, estás pensando mal al decir que se debe aprobar el matrimonio homosexual, por ejemplo. Puede ser que tú pienses así, pero la sana doctrina dice otra cosa. Y si se te dice, entonces el hecho de pensar diferente no te da autoridad para que eso sea una verdad. Y en eso es que se cometen muchos errores muchas veces. Pues hoy vemos ese cuadro de las personas que no quieren aceptar la autoridad de Jesús, aun cuando están viendo los signos, cuando están viendo que en verdad es el enviado que había profetizado Isaías, la ley y los profetas. Este tiempo es un tiempo propicio para ayudar mi brazo a torcer.
Es un tiempo propicio para decir, yo también me equivoco. Y Dios nunca se equivoca. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Lo que yo diga, lo que yo piense, puede ser que hoy sea, mañana no sea. Pero hay algo que es firme, que es real. Y es el querer de Dios sobre mi vida. Que mi corazón sea bueno, que no odie, que no maltrate, que tema a Dios, que viva la vida espiritual. Eso no va a cambiar. Entreguémosle hoy nuestra vida a Dios, sometámonos a su autoridad, no tengamos miedo de dejarlo actuar en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te deseo un santo día en el Señor.